Hola Catucitos, yo soy Catu y te doy la bienvenida. En el día de hoy voy a traerles un video en la cual les muestro un top 10 de suculentas de sombra. Suculentas que pueden estar a la sombra, suculentas que se adaptan a la sombra, pero principalmente suculentas de sombra. Así que sin tanto bla bla bla, vamos a empezar con este video. Empecemos, Catucitos. Antes de empezar, quiero decirles que sean suculentas de sombra no implica que la coloques en el lugar más oscuro del jardín. Ellas necesitan la luz natural para crecer, entonces no las coloquen en un sitio tan oscuro, sino en un lugar súper iluminado que no les lleguen los rayos solares directos. Otra cosa que quiero decirles también es que les recomiendo que la coloquen en un sitio que no sea sombra absoluta, sino, mejor dicho, un lugar en la cual les lleguen los rayos solares indirectamente. Entonces, obviamente quiero decirles también que en el invernadero a todas les llega casi la misma cantidad de luz solar directa, obviamente a través del plástico. Pero por ejemplo quiero decirles que las suculentas que están en esa de aquí para allá y todas estas les da sol directo todo el día, pero a estas que están acá le dan menor sol directo, o sea, diferente, porque todas aquellas que les mostré reciben el sol directo de ese plástico del costado, ese plástico que está en el medio, que es diferente al plástico que está arriba, que el del plástico que está arriba obviamente es más grueso, entonces esa iluminación que obviamente traspasa este plástico le da a ellas, que obviamente para ellas es espectacular porque es un sol más filtrado, más difuso, que a ellas les gusta, que son plantas de sombra. En cambio aquellas que están allá, como ya les platiqué, reciben no tanto esta iluminación de ese plástico, sino el plástico de atrás, de los costados, que es un plástico más transparente en la cual los rayos solares pasan con más facilidad. Eso quería platicarles porque obviamente muchos me han comentado que tengo las suculentas de sombra en el mismo sitio en la cual están las suculentas de sol. Entonces les platico que obviamente ese es el problema que tengo. No, mejor dicho, ese es las condiciones que tengo en el invernadero, en la cual las plantas de sombra reciben un sol más difuso gracias en el lugar, en la posición donde están ubicadas. En cambio, obviamente ubiqué las suculentas de más sol en un lugar donde reciban sol un poco más intenso. Como les dije, este plástico es más grueso que aquel, entonces ahí sí pasa el sol directamente, es muy transparente. En cambio pueden observar que es más grueso, miren, porque es más transparente y es más difuso. Bueno, pero en realidad este no es el tema del video. Bueno, voy a empezar con las Haworthia. Las Haworthia son suculentas espectaculares. Algo muy característico de ellas es su forma de sus hojas y el diseño que poseen en obviamente, sus hojitas. Quiero decirles que yo tengo tres tipos de Haworthias. Tengo esta, tengo esa que es distinta, es parecida pero distinta, y es esta que, por cierto, como ven, está por florecer. Bueno, quiero decirles que las Haworthia son suculentas de sombra, que obviamente, como ya les conté, las suculentas de sombra no tienen que estar en el lugar más oscuro, sino en un lugar súper iluminado, pero que no les lleguen los rayos solares directos. También son perfectas para colocar en el interior, pero como ya les dije, siempre y cuando teniendo una buena iluminación natural que no sea sol directo. La verdad que son súper resistentes estas Haworthias, como ya les dije en un video, son suculentas de bastante agua, les gusta mucho la hidratación, son suculentas de excesiva hidratación, así que, pero saliendo de ese tema, son suculentas que debes de colocar en la sombra y que a ellas les encanta. Voy a seguir con las Rhipsalis. Las Rhipsalis son suculentas o cactus, mejor dicho, que se adaptan a cualquier sitio. Pero obviamente el lugar más recomendado para ellas es la semisombra, pero se adaptan muy bien y es obviamente también saludable, porque una cosa es que se adapten y otra cosa es que obviamente sea saludable para ellas. En cambio, a esta suculenta es muy saludable para ella también la sombra, entonces se la recomiendo. Pero esta suculenta, en cambio, en diferencia, mejor dicho, de las otras suculentas de sombra, necesitan no estar en un lugar de sombra absoluta, sino en un sitio de sol directo, sol indirecto, con obviamente un poco más de iluminación, pero en la sombra va espectacular. En cambio, personas que las tienen en el interior y se ven espectaculares, entonces son en este caso es un cactus que puede estar en la sombra y que les gusta. Voy a seguir con las Gasteria. Las Gasteria también son suculentas de sombra y que se adaptan muy bien, son suculentas súper resistentes. La verdad que la textura de sus hojas son espectaculares y obviamente es una de las suculentas que puedes colocar en el interior también, pero teniendo buena iluminación. Tengo esta y tengo esta otra, que es esta, que es diferente.
es como otro tipo de textura o de superficie de sus hojas, es como un poquito más con granitos, se podría decir, que en realidad en diferencia con esta, que esta es lisa, no tiene nada de textura, pero son suculentas súper resistentes y de sombra. Bueno, quiero seguir con los Ioniums. Los Ioniums hay algunos que son más de sombra que de sol. Por ejemplo, este, a lo largo que lo he tenido, obviamente que ya está grande, puedo decirles que esta suculenta es de sombra, bastante sombra, pero obviamente muy iluminado. En cambio, tengo a este otro que obviamente esta Ioniums le gusta el sol y le gusta la sombra y le gusta la semisombra. Como ven, está en este sitio, en la cual este sitio, como ya les platiqué, de este plástico pasa sol directo. Obviamente, como ven, miren que ya el sol de la mañana está llegando a ella y la verdad que está muy bonita. Miren qué hermosa. Tengo otra obviamente que es esta, pero esta no es de sombra, esta es de sol directo, porque obviamente el sol directo toma ese color natural que es característico de ella y que obviamente en la sombra no lo va a poder tener. Y aquí tengo otro que este también es de sombra. Al sol directo no lo tengo, pero obviamente como está aquí, obviamente en este sitio le llega el sol directo. Pero esta suculenta es preferible tener a la sombra porque obviamente toma un verdor más intenso y es un verdor más saludable. Pero la verdad que al menos aquí no ha tomado un color tan claro. Igual pueden observar que sí está tomando unos colorcitos amarillos. Eso es por exceso de luz, al menos en ella. Entonces voy a tener que colocarla en un lugar menos, que le llegue menos sol directo. Voy a seguir con este Sedum palmeri. Este Sedum palmeri es una suculenta de muchísima agua y que prefiere la sombra, pero no la sombra absoluta. Prefiere la sombra con muchísima iluminación y la semisombra, porque esta suculenta puede llegar a crecer etiolada si está en un lugar con poca iluminación en la sombra. Entonces, en realidad, en el sol se quema. Entonces, les recomiendo colocarlas en la sombra, pero en un lugar iluminado. Y la verdad que ella se te va a venir espectacular. Obviamente, como ya les dije, las suculentas de aquí para allá, estas suculentas reciben el sol directo. En cambio, estas reciben el sol de este nylon o este plástico, como ya les dije, es un sol más difuso, entonces a ellas les encanta. Voy a seguir con este cactus. Este es un cactus dama de noche y como ven tiene una hojita nueva. Esta obviamente la puse aquí entre esta maceta y esta sansevieria, porque obviamente necesita no llegarle tanta iluminación solar, porque muy fácilmente sus hojas se ponen amarillas. Además que la única iluminación que ella requiere, o mejor dicho en este caso en mi invernadero, la única iluminación que recibe es la de este nylon, que obviamente, como yo le dije, es un sol difuso. Entonces esta suculenta, por experiencia propia, necesita estar en el sol, en la sombra, pero no en el interior. El interior no da, no, como que necesita otro tipo de hábitat. Entonces, pero estando en la sombra, esta suculenta te va a venir pero espectacular. Bueno, catucitos, voy a seguir con los cenecios, que son plantas espectaculares. Miren que la mía ya está llena, miren abajo también llena de flores. Y como pueden ver, está en este sitio en la cual no le llega tanto sol directo de ningún lado. Entonces, miren la belleza, hasta me está floreciendo. Además, obviamente yo también la tuve hace tiempo, la tuve en la sombra. Y la verdad que me di cuenta que crece muy bien en el sol y crece muy bien en la sombra. Es una planta súper resistente, con un aroma exquisito, como dulcecito en sus flores. Crece muy bonito, entonces muy recomendada para colocar en la sombra, pero no en la sombra absoluta. Pero bueno, una sombra muy iluminada, creo que a estas suculentas le va a encantar. Según no me entendieron cuando yo me refiero a sombra absoluta, es por ejemplo, esto es sombra absoluta en la cual no tiene tanta luz y no llega nunca el sol directo. En cambio ahí pueden ver que la iluminación cambia y ya sigue siendo sombra, pero con más iluminación. A eso yo me refiero con sombra absoluta. Voy a seguir con esta plantita, esta suculenta. Este es un jade, aunque esta suculenta no es una suculenta de sombra y está lejos de serlo. Es una suculenta que obviamente se puede colocar en la sombra siempre y cuando principalmente tenga buena iluminación, y siempre y cuando tú no puedas colocarla o no tengas algún sitio para colocarla en el sol directo, porque esta suculenta lo ideal es colocarla en la semisombra o en el sol directo, pero también la puedes colocar en el interior de la casa o en un lugar de sombra muy iluminado.
y la verdad que te crece muy bien. Es una suculenta súper resistente que se adapta a cualquier sitio, pero siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, necesita muy buena iluminación, tanto luz natural en la sombra como sol directo. Bueno, voy a seguir con los cactus de Navidad, que son cosas espectaculares. Ya me toca regarlos de vuelta, pero miren estas bellezas. Y ya me van a florecer. No me acuerdo muy bien qué color son, pero ya me doy cuenta qué color es porque ya el color de la flor está saliendo. Pero quiero decirles que estas suculentas son súper resistentes. Se adaptan a cualquier sitio, siempre y cuando tienen muy buena iluminación, pero no sol directo. Estas suculentas la tuve una en la sombra, perdón, en el interior, y la verdad que se adaptó muy pero muy bien, y en la sombra y también en sol filtrado, la verdad que le encanta. Entonces les recomiendo colocarlas obviamente en sombra y no en sol directo. Que esta suculenta es una belleza. Miren esta belleza y miren esta espectacularidad. Esta es una tira de corazones, o también llamada corazón de María. Y esta verdad que miren que está en este sitio. Obviamente, como ven, son todas plantas de sombra las que están aquí. Entonces puedo decirle que esta suculenta en la sombra se da muy bien, y el interior, pero genial. Pero saliendo de esto, quiero mostrarles esto que le salió a mi tira de corazones, que la verdad que me llamó la atención. Tuvo dos, ahora tiene uno porque justo se me quebró la rama en la cual había otro de estos cositos. Pero quiero que me digan si es un fruto. Pero miren esto. Sí, a ver si pueden enfocar mejor. Pueden observar eso tan extraño. Ya la flor es extraña, pero es bonita. A ver si... Ay, miren, aquí le puedo mostrar. Miren esta belleza. Se puede enfocar. Ahí, miren. A ver, ahí, miren. Miren esa flor tan única. Pero lo que me llamó la atención es que yo no sabía que sacaba estas cosas tan extrañas. Son como cuernitos. Si ustedes saben, o a su planta le está pasando esto, y saben más al respecto, me lo pueden comentar porque me llamó la atención.